¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Pues aquí estamos con un nuevo vídeo, que es un poco la continuación de un vídeo que publiqué hace un tiempo, en el que os contaba aquellos mitos o bulos sobre el mundo del automóvil o sobre historias relacionadas con los coches, que no son ciertos, pero que se van trasladando de generación en generación, podríamos decir, y hoy voy a hablar de algo parecido, pero en este caso os voy a hablar de los trucos, triquiñuelas y en algunas ocasiones incluso directamente engaños que las marcas de automóviles hacen hacia la prensa y hacia la opinión pública. Y sí, las hay, y en algunos casos, bueno, pues son simplemente datos de información que están inflados o que directamente son premeditadamente erróneos. Está relacionado con la gestión de la información y en otros casos más bien es una cuestión sobre cómo nos comunican publicitariamente los productos que nos venden, que en algunos casos tienen dobles intenciones y bien que se cubren las espaldas, pero no dejan de tener esa doble intención que hay que desenmascarar. Así que en este vídeo os voy a contar las 5 o 6 cosas más habituales, algunas de ellas seguramente no las sabéis, otras las intuís, en las que las marcas de coches, digamos que juegan con nosotros. Y nuestro trabajo justamente es darnos cuenta de eso e intentar explicarlo bien. Y hablando de eso y dejando esto claro, dejadme que os diga también que en las últimas semanas me habéis literalmente bombardeado a través de todos los medios posibles, por el canal de YouTube, por el correo, por las redes sociales, Instagram, Twitter, etcétera, preguntándome por el famoso asunto este que colea en las redes del refrigerante de los vehículos del grupo Volkswagen, el G13 y el famoso G12 Evo, qué es lo que está pasando con esto, que estamos pensando en cambiar la bomba del agua y no sé si tenemos que cambiarlo o no. Hay un montón de gente que está en estado de shock, podríamos decir, o totalmente aturdida con un vídeo que salió en YouTube precisamente de un canal que no tengo el gusto de conocer, en el que se contaban una serie de cosas que ya os adelanto yo, que son bastante imprecisas, por no decir falsas. Así que bueno, sin tener yo ningún tipo de vinculación ni nada que ver con ese canal, lo que estamos haciendo, como hacemos muchas veces cuando hablamos de fiabilidad, es informarnos bien e intentar explicar bien las cosas. Y hoy tocaba contar el tema del G12 y el G13, pero precisamente porque me faltan unos datos, tengo como el 80% del vídeo ya preparado y grabado también una parte, porque hemos ido a un taller, pero me queda una parte de la información para podértelo contar bien. Y con esto te digo que si no lo has hecho ya, te suscribas al canal y si estás suscrito ya, le des a la campanita, porque próximamente vamos a hablar de este asunto de la fiabilidad y de los refrigerantes en el grupo Volkswagen hasta el fondo, y cuando digo hasta el fondo es hablando con químicos y hablando con técnicos que tratan con estos productos para intentároslo contar bien, por eso no lo estoy grabando hoy, porque todavía no me ha dado tiempo. Y si estás ya suscrito, si le das a la campanita, es la única manera de que te enteres siempre de que publique un vídeo. Así que dicho todo esto, y animándote de nuevo a que te suscribas, para que no te pierdas ni una, vamos a ver cuáles son estas cosas en las que las marcas de coches nos están, entre comillas, timando o nos están toreando de una manera más o menos flagrante. Y vamos a empezar por el principio, justamente, que es el asunto de las nomenclaturas de los coches. Las nomenclaturas y los datos no son en muchas ocasiones inocentes y guardan en muchas ocasiones también estrategias comerciales más o menos agresivas. Y en los últimos años hemos visto una evolución en las nomenclaturas de los coches, de cómo se llamaban a cosas que no lo son, con determinadas tecnologías para hacer que el producto cogiera más empaque. Esto empezó, podríamos decir, en los últimos tiempos, en el tiempo moderno. Me acuerdo perfectamente de los Smart y su sistema microhíbrido. Smart tuvo la genial idea de llamar microhíbrido a un sistema que era un start and stop de primera generación. Simplemente este sistema que apaga el motor en determinados momentos cuando te detienes y luego lo vuelves a encender. Bueno, llamar a esto hibridación, en fin, es un poquito un brindis al sol, ¿no? Luego fuimos evolucionando y llegaron los híbridos, de verdad, los híbridos, y tuvimos campañas comerciales, como las que sabéis muy bien, de aquí hemos hablado, como la de la marca Toyota, que se hablaba de baterías autorrecargables. Y ojo, que técnicamente llamar a una batería de un híbrido autorrecargable es correcto, es totalmente cierto y técnicamente no requiere ni no tiene ninguna discusión. Son vehículos de batería autorrecargable. De hecho, este término autorrecargable se ha acabado generalizando a lo largo de la industria y ahora a los híbridos internamente y externamente se les llama de dos maneras: HEV, Hybrid Electric Vehicle, o híbrido de batería autorrecargable, porque se recargan con las frenadas. Ahora, de ahí a crear campañas comerciales súper agresivas en las que confrontas esta característica autorrecargable de estos coches con los vehículos eléctricos y lo pones como una ventaja competitiva porque tu coche no se tiene que enchufar a la corriente, aquí ya sí que estamos con unas intenciones bastante tendenciosas, porque justamente estás confrontándolo con el vehículo eléctrico y estás ocultando lo importante de la información, y es que vas a estar tirando con gasolina la mayor parte del tiempo con tu vehículo, con lo cual aquí sí que habría algo que decir. O qué decir de esa época corta pero intensa en la que algunas marcas les dio por llamar híbridos a los coches que iban con GLP, ¿verdad? Los bifuel,
bifuel, los coches de doble combustible se acabaron convirtiendo en híbridos. Pues no, queridos amigos, tampoco son híbridos los coches que van con GLP. Son bicombustible o bifuel, vehículos que pueden utilizar gas licuado del petróleo, GLP, o la gasolina de una manera completamente indistinta. Recordad que algunos de vosotros me lo preguntáis, sí, todo coche que va con GLP también tiene un depósito de gasolina y puede funcionar con gasolina. Y tú con un conmutador decides si utilizas una cosa o la otra, igual que pasa con los vehículos de gas natural. Bien, pues hemos llegado a los tiempos actuales en los que ya no solamente con los sistemas de propulsión, digamos que jugamos a engañar al personal, ahora tenemos el tema de la hibridación ligera, hemos pasado de aquel microhíbrido, que era un stand and stop, al híbrido ligero o al híbrido suave de ahora. El híbrido ligero o híbrido suave de ahora no es ni más ni menos que un sistema de start and stop evolucionado en el que además la correa alternador es capaz de mover el motor, impulsarlo con la energía de una batería minúscula, normalmente de menos de medio kilovatio hora, que acumula un poquito de energía en las retenciones, y con eso ayuda un poco el motor a moverse, etcétera, y nos quita alguna decimilla de consumo en ciudad y alguna decimilla de consumo en carretera. De ahí a llamar a eso o meterle la palabra híbrido, pues es una jugada estupenda de la industria, que también igualmente es una jugada estupenda el hecho de que muchos coches de estos, especialmente los de gran peso, tengan la etiqueta eco cuando no le correspondería en un mundo donde las cosas se manejaran de manera racional. Pero esto sigue extendiéndose, sigue funcionando, y ya no solamente en este asunto, sino también el tema de la seguridad activa, que decir, por ejemplo, del autopilot de Tesla, ¿no? Que tanta polémica ha generado, que tantas veces se le ha recomendado por parte de los organismos y las autoridades a Tesla, incluso con sanciones, que le quitaran ese nombre porque inducía a confusión, y que también tantos accidentes ha generado por culpa de las personas que realmente se creen que están conduciendo con un piloto automático, que en Estados Unidos, ya os digo yo, que son bastante más de las que os podríais imaginar. Ya las pruebas me remito y desgraciadamente ha habido personas que han fallecido. En fin, esto es más antiguo que la noche de los tiempos y supongo que continuará, pero no por eso no deja de ser denunciable o al menos explicable, porque es que hoy todavía se genera además y se genera la gran confusión. Hace unos días un amigo compartió un artículo en el que en un medio de comunicación de estos que florecen como setas de blogs de vehículos eléctricos se hablaba de que Honda solamente iba a vender coches eléctricos pues de aquí a 2023, y luego era el típico caso en el que la marca anuncia que va a vender vehículos eléctricos en donde tendría que decir vehículos electrificados, es decir, vehículos que llevan algún tipo de batería e hibridación, empezando por los híbridos ligeros y terminando por los eléctricos puros. Eso no quiere decir que una marca de coches vaya a vender solo vehículos eléctricos, pero es algo que las marcas de coches están haciendo y comunicando. Volvo, por ejemplo, también. Solamente vamos a vender vehículos eléctricos. No, vehículos electrificados desde híbridos hasta coches eléctricos. La diferencia es muy grande y no lo van a hacer, entre otras cosas, porque si lo hicieran, bueno, pues dejarían de vender miles y miles de unidades que todavía tienen que vender. Así que este asunto de las nomenclaturas pues es un asunto clave importante donde las marcas juegan mucho con la psicología de los consumidores y los marketingianos y las agencias que trabajan con ellos para vendernos lo que realmente no es y hacerlo colar a la sociedad. E igualmente también nos cuelan a la prensa muchas veces datos que, en segundo lugar, ya pasando de página, nosotros no podemos cotejar y corroborar. Algunos sí, otros no. Y hay una cosa muy importante en los últimos tiempos en los coches, en los que cada vez tiene más importancia relacionada con los ciclos de homologación de consumos, que es la aerodinámica del coche. Y estamos aquí hablando siempre, este es un dato, el de la aerodinámica, que a la mayoría no le interesa mucho, pero realmente en unos tiempos en los que los consumos son muy importantes, la aerodinámica es muy importante. Y las marcas de coches nos comunican cada vez datos de aerodinámica más fastuosos, más interesantes y más impresionantes que nadie tiene la capacidad de cotejar y de poder comparar y de comprobar si son ciertos. ¿Por qué? Porque cada marca de coches comunica su dato de aerodinámica propio, en sus propios laboratorios, en sus propias instalaciones, y no hay manera de cotejar o comparar por nuestra parte si esto que nos están contando es verdad o no. Estamos viendo montones de coches que están bajando claramente del CX de 0,30 con carrocerías sub, carrocerías crossover, etcétera, y no tenemos la capacidad nosotros de podernos enterar de si realmente eso es así o no. Marcas como Mercedes-Benz llevan muchísimos años declarando aerodinámicas impresionantes y otras también, y como digo, nunca hemos tenido, ni de momento vamos a tener la capacidad de saber si estas cifras de aerodinámica son ciertas o no. La cuestión es que cada vez hay más coches que están con CX entre 0,25 y 0,20, la cosa se está afinando y apretando mucho, es cierto que se ha evolucionado y mejorado mucho, pero ¿cuánto? No somos capaces de saberlo. Igual que muchas veces también nos colocan datos de capacidad de maletero que lo han medido de manera creativa o hasta el techo y no nos cuentan cómo. Así que, bueno, es otra cosa que en la que muchas veces, si no se presta un poco de atención y no se mide, nos pueden colar un gol a la hora de transmitir una información. ¿Qué decir, por ejemplo, de la capacidad de las baterías de los coches? Tenemos marcas que nos dan la capacidad de la batería neta y otras que nos dan la capacidad de la batería bruta, y las estamos mezclando ahí sin tener la capacidad, en algunos casos, de saber si tenemos capacidad neta o bruta. Esto poco a poco va mejorando, pero hay muchas marcas todavía que se niegan a dar la información de la capacidad neta, alegando que es un secreto industrial, y nos tenemos que conformar con una capacidad que en muchos
casos ni siquiera te dicen que es bruta, tienes tú que preguntarlo para saberlo. Aquí nos queda también mucha información por conocer y que las marcas también tengan esa amplitud. Es un dato muy interesante si os fijáis, porque esas kilovatios hora de capacidad de las baterías que nos dan las marcas no son los reales son los utilizables, y luego hay que tener en cuenta también que de los utilizables, si queremos que la batería de nuestro coche eléctrico dure mucho, vamos a tener que restarle normalmente un 30% de capacidad por abajo y por arriba para no exprimirla, salvo cada 4 o 5 ciclos, en el que es bueno llevarla al 100% y agotarla para que no se generen memorias maliciosas que le quiten vida útil de la batería. Sobre esto hay mucho que hablar, aquí en este canal lo estamos haciendo de manera permanente y lo seguiremos comentando, por supuesto. Bueno, y luego otras cosas no tan inocentes que nos cuelan, que le cuelan muchas veces a la prensa por incauta, son temas que están muy de moda hoy en día. Tesla fue la que lo puso de moda de nuevo, que es el asunto este de las prerreservas de los coches, ¿no? Hoy en día en la industria del automóvil hay una guerra virtual cada vez más potente e importante en la que los coches se empiezan a vender cuando todavía ni se están fabricando ni se están vendiendo. Es una guerra por ocupar el espacio en los medios, una guerra en la que quieren que se hable de su producto a 2 años vista, a 1 año vista, ya están haciendo ruido mandando teasers, es decir, adelantos de información en vídeo, de fotografías, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esta guerra virtual está la guerra de las ventas de vehículos, se abren las prerreservas y es una oportunidad excelente para hacer ruido y para sacar pecho sobre lo mucho que se está vendiendo en prerreservas nuestro automóvil, nuestro vehículo. Esta es una tendencia que empezó pues a principios de la década anterior, yo creo que incluso antes que Tesla, BMW también hizo cosas parecidas con el i8, en la que se vendía como un triunfo los pedidos que se recibían de un vehículo, pero lo que pasa muchas veces es primero que después de esa batida absoluta de pedidos, la gráfica hace así y ya no se piden coches, porque los coches se están vendiendo como un producto flash, como os contaba en el vídeo sobre las tendencias que vienen con fuerza en el automóvil, es decir, muchísimo ruido y muchísima venta antes de que el producto esté en el mercado y luego el producto se agota rápido en su fase de producción real, porque ha habido como una especie de run virtual durante todo el tiempo anterior. Y con esto os quiero decir también que muchas veces estos datos de prerreservas, estos datos de preventas, son falsos, son mentira. Es mentira en muchas ocasiones que se tenga que duplicar o triplicar la producción en la fábrica de no sé dónde, o incluso que se tenga que crear una nueva línea de producción. En muchas ocasiones nos están vendiendo la moto y nos están vendiendo humo, y no es cierto. Sin ir más lejos, el caso del Honda E yo creo que es paradigmático, que se vendía como un grandísimo éxito y ha sido un grandísimo fracaso. Nadie está pagando, casi nadie, lo que cuesta ese vehículo en el mercado actualmente. Así que con el tema de las prerreservas, incluso con el tema de que tienen que ampliar las factorías, etcétera, nos la cuelan muchas veces a su favor. Y otra forma de colárnosla también es con este asunto tan divertido y tan gracioso al que algunos le dan mucha importancia, que es el tema de las fotos espía, ¿no? Tal medio de comunicación, tal fotógrafo ha descubierto el modelo X circulando por no sé dónde, cazado, pillado. Hay gente que se dedica exclusivamente a eso. Bueno, en un mundo digital, en un mundo donde todo está tan programado, nada es casual, y normalmente cuando un coche se deja ver con camuflaje, es totalmente intencional. Primero, el camuflaje que lleva, y en segundo lugar, que se deje ver. Si una marca de automóviles no quiere, ese vehículo no se va a dejar ver. Al final tienen que salir a rodar, etcétera, etcétera, y bueno, pues es inevitable que la gente lo vea, ¿no? Y estamos todos absolutamente con cámaras rodeándonos a lo largo del día. Pero muchas de estas cazadas de los vehículos no son casualidad o no son fruto del trabajo de investigación de alguien que sabe dónde va a pasar ese coche y que está escondido, sino que la marca intencionalmente se deja ver. Y no os cuento ya las famosas filtraciones de fotos, que esto es muy divertido ya, porque es que hay más filtraciones que no filtraciones. O sea, cada vez que sale un modelo nuevo, unas horas o unos días, unas semanas o unos meses o años, como con Alfa Romeo y su próximo SUV, salen las fotografías y es porque alguien se ha despistado, ha habido un error, alguien las ha subido al interés de tiempo, o cuántas veces no ha pasado últimamente la marca X se equivoca y sube el precio del vehículo a la red y luego lo quita. ¿Vosotros creéis que se equivocan tanto en las marcas de coches subiendo datos, fotos o dejándolas filtrar? Pues no. En la mayor parte de los casos, estas filtraciones son totalmente intencionadas y justamente se transmiten o se pasan como una filtración de manera interesada, pues para generar ruido y para generar una información viral, un run, bueno, pues porque les interesa hacerlo de esa manera, ¿no? Y generar ruido, generar más ruido del que generarían si la marca directamente transmitiera esa información a los consumidores. Así que muchas de estas filtraciones, muchos de estos fotos de vehículos espía están completamente controladas por las marcas, aunque algunos nos quieran vender que no. Bueno, y por último, y si algo desde luego resulta bastante escandaloso en los últimos tiempos, bajo mi modesto punto de vista, y que debería de cambiar, es el hecho de que las marcas se han propuesto y lo han conseguido que sea imposible ya saber lo que cuesta un coche. El asunto del precio de los vehículos es algo que deberíamos de tomarnos bastante en serio y alguien tomar cartas en el asunto, porque hemos llegado a un punto con el asunto de la financiación en el que, como yo ya os venía contando desde hace mucho tiempo, las marcas de coches
han encontrado o buscan una segunda vía de financiarse, que no solamente vender el producto, sino justamente financiarlo, y por eso están estirando el chicle de los precios de una manera completamente artificial hacia la baja cuando un vehículo está con financiación, hacia el alta cuando el vehículo se paga en metálico, se paga a tocateja. Y estamos ya llegando a esos extremos absurdos, como pasó en su momento también en la industria de la postventa del automóvil, en la que te venden una pieza o un producto con un PVP y luego te llevas descuentos del 50, el 60, el 70 y el 80%. ¿Quién se cree eso? Aquí se está alterando de manera completamente artificial el precio del producto. Y a los coches nuevos les está pasando lo mismo, hasta el punto de que hoy en día es prácticamente imposible que sepamos cuál es el valor real del producto, porque pretenden vendernos una financiación y hacérnosla bonita a través de un precio muy atractivo, que luego tiene unos intereses que sumados superan el precio de PVP a tocateja por muy poco siempre, pero por muy poco, con lo cual siempre tienes la sensación de que entre el precio que te están vendiendo de financiación y el precio que te están colocando en metálico hay un término intermedio que es el precio real, y ese precio no podemos acceder a él. Y eso es serio. Y eso es grave también, y yo aquí lo denuncio. Igual que denuncio esta táctica de las marcas de coches en el último año y medio o dos, de que todos los vehículos valen 200 euros al mes. Es cojonudo. O sea, tienes vehículos premium de 40, 50, 90.000 euros por 200 euros al mes. Luego tienes una cuota de entrada de 15.000 euros y una cuota de salida de 40.000, pero, amigo, entre medias te quedan 200 euros al mes. Es un poco insultar a nuestra inteligencia y también intentar remover nuestros instintos más primarios para picar de una manera, digamos, bastante burda en ofertas que no tienen ningún tipo de sentido. Y es bastante agotador a la hora de intentar saber el precio de un coche, intentar recomendárselo a la gente. Bueno, pues eso, intentar encontrar la manera de tener el precio justo. Bueno, para eso hay herramientas también, pero desde luego al final el que siempre tiene la manija y el que siempre tiene la última palabra es el que nos vende los vehículos. Sobre esto va la cosa también muy revuelta y vamos a ver qué es lo que pasa en el futuro sobre los distintos formatos de venta de los coches. Pero eso, si os parece, será objeto de un próximo vídeo que espero que sea próximamente y que espero que sea más y mejor. ¿Vosotros tenéis algún dato o alguna información que queréis también que debería de meterse en esta lista? Pues ahí lo podéis poner en los comentarios y si os parece abrimos un sano debate sobre estos asuntos que os he contado y otros más. Nada más, queridos amigos, hasta el próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí como siempre. Y suscribíos, por favor, suscribíos. Hasta luego, adiós.